hace referencia a un evento de Éxodo 19 y 20, que vamos a ir leyendo poco a poco. Estos capítulos de Éxodo 19 y 20 es uno de los pasajes más extraños de la Biblia, muy extraño. Dice ahí la Biblia que Israel, el pueblo de Israel, acampaba en el monte Sinaí, cuando de repente fueron cubiertos de una oscuridad profunda y de una llama de fuego. Y de esa llama de fuego salía la voz de Dios. Y Deuteronomio 5:22 lo dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Creo que a nosotros nos falta la capacidad para imaginar lo terrible que era eso, porque era un fuego que consumía todo lo que estaba a su paso. Todo absolutamente estaba siendo consumido por ese fuego. Y después vino un estruendo, como si la tierra se partiera en dos. Y de ahí salía la voz de Dios. Eso debió ser terrible, tan terrible que los hermanos, los israelitas, estaban convencidos que iban a morir. Finalmente, después de eso, de todo lo que vivieron, la voz cayó, el fuego se acabó, el temblor terminó y empezó a salir el sol. Y entonces la gente que estaba ahí, todos los israelitas, se miraron unos a otros muy sorprendidos porque acababa de acontecer algo que jamás había sucedido. Y es que alguien escuchara de ese modo la voz de Dios y viviera. Así que estos hermanos habían vivido algo que podría haber marcado sus vidas para siempre. Así que lo que hicieron de inmediato fue convocar a una asamblea, y me los quiero imaginar diciendo: oigan, hemos pasado lo que nunca sucedió, oír la voz de Dios, mirar su presencia, y estamos vivos. Les decía, los quiero imaginar hablando de eso, diciendo: ya vamos a poder contarles a nuestros nietos todo esto que pasó, porque nunca alguien había visto esto y vivió. Lo tremendo es que dice la palabra de Dios que la respuesta del pueblo de Israel no fue esa, sino que vinieron con Moisés y le dijeron: Moisés, no queremos volver a oír la voz de Dios como lo hemos escuchado en esta ocasión. ¡Wow! Eso es impresionante. ¿Qué pasó? Por eso les decía, este es uno de los pasajes más raros de la Biblia. ¿Por qué estos hermanos habían visto eso tan extraordinario y tenían esta respuesta? No queremos nada. Sí vimos que Dios es glorioso, Dios es extraordinario, y se nos concedió mirarlo y no morir, pero no queremos volver a mirarlo así. Muchos de nosotros hemos vivido toda nuestra vida cristiana esperando por ver un poquito de su gloria. Quisiéramos ver un tantito. Sabemos obviamente que la majestuosidad de Dios es tanta que podría aniquilarnos, pero si habríamos pasado por esa experiencia y vivido, seguramente la querríamos repetir. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué no quisieron oír la voz de Dios otra vez? La razón está en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 43. Estos hermanos tenían ídolos escondidos en sus corazones. Ellos habían formado unos ídolos pequeños que eran réplicas de los ídolos grandes que había en Egipto. Y dice, versículo 43, ustedes llevaban el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán,
figuras que ustedes se hicieron para adorarlas. Vea usted ahí una situación de pecado terrible que tenía el pueblo de Israel, porque los judíos tenían estos ídolos, tenían estos becerros y los adoraban, pero los judíos habían sido llamados por el Señor a otra dimensión, y sin embargo ellos hacían esto. Versículo 39 dice: nuestros padres, del mismo capítulo 7, no quisieron obedecer, sino que le desecharon, en sus corazones se volvieron a Egipto. Vea usted lo tremendo. Es decir, podríamos decir que físicamente ellos habían salido de Egipto, pero en sus corazones, dice Esteban, nunca salieron. Se quedaron amando esas costumbres, por eso traían todo esto con ellos. Esa es la razón por la que ellos dijeron: no queremos volver a saber de Dios de esa manera. Ahora, sí es cierto que todo lo que pasó era demasiado espectacular, por no decir terrorífico, porque hablamos de destrucción en derredor de este fuego y de este terremoto y esta voz que Apocalipsis describe como estruendo de muchas aguas. No tenemos ni idea de cómo era eso, pero la intención de Dios no era asustarlos. La intención de Dios era otra. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 20. Esta es la intención de Dios. Y Moisés respondió al pueblo: no deberían tener miedo, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, acerca de eso mismo dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces Dios no estaba furioso con la gente. En medio de todo lo que ellos vieron, lo que el Señor les estaba enseñando es: esta es la manera en la que ustedes pueden vivir exitosos. Si tan solo dejaran todo eso, podrían vivir en esta dimensión mirando la gloria de Dios todo el tiempo. Si tan solo dejaran eso. Pero la respuesta de estos hermanos fue muy extraña. Deuteronomio capítulo 5, versículo 24. Dijeron: hoy hemos visto que Jehová le habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Un razonamiento extraño, porque nosotros no podemos juzgarlo en su debida dimensión, puesto que no estábamos allí. Pero Dios respondió de una manera más extraña. Y entonces dice el versículo 28: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Porque, vea eso, está bien todo lo que dicen. Sus palabras son correctas. Ellos son un pueblo que quiere servirme, declara que quiere servirme, hace declaraciones que parecen muy sinceras, pero en realidad sus corazones están lejos de mí. Versículo 29. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos,
para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Así que el Señor está tratando algo ahí muy fuerte, que si nosotros lo cambiamos a términos modernos, sería algo como esto: no queremos volver a escuchar un mensaje de juicio, nos asusta. Todo lo que ustedes hacen predicándonos de esa manera es traer culpa, cuando la gente no necesita culpa. Lo que la gente necesita oír es acerca del amor de Dios, del perdón de Dios, que todos somos seres humanos, que Dios es Dios de amor, Dios no es Dios de ira y de temor. Y la gente quisiera siempre oír este tipo de mensajes, pero Dios no es la manera en que espera que nosotros vengamos nuevamente a sus caminos. Él tiene que tocar nuestros corazones. Isaías capítulo 30, véalo usted, versículo 9, dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, y que dicen a los videntes: no vean, y a los profetas: no nos profeticen lo recto, dígannos cosas halagüeñas, profeticen mentiras. En esencia, esto es lo que la gente pide. La gran mayoría de veces que la palabra de Dios se predica tal como es y que toca las fibras de la vida de nosotros, es una palabra despreciada. Y el ser humano, no solo el que es creyente, el que no es creyente, todo mundo está haciendo esto. Este pueblo es un rebelde que le dice a Dios: yo no quiero oír tu voz, ni tus profecías y tu palabra como es. Dinos por favor cosas que nos gusten, dice Isaías, cosas halagüeñas. Profetícennos cómo es posible. Profetícennos mentiras. Parece mentira, pero el clamor de la gente en estos días es: no nos digan cosas desagradables, díganos solamente lo bueno. He querido predicar esto esta mañana porque hablamos hoy de la Santa Cena. La Santa Cena la celebramos porque nuestro Señor Jesucristo tuvo la disposición a obedecer el designio del Padre de venir a morir por nuestros pecados. De allí que nuestra salvación es una salvación cruenta, nos guste o no nos guste, y que requiere también, dijo el Señor, nosotros hemos de recibir la herencia de Dios, porque somos herederos de Dios, pero somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice en Romanos capítulo 8. El camino a la presencia de Dios no puede ser a través de la profetización de mentiras. Es tan fácil lograr el corazón de la gente. Eso es lo que hacen la mayoría de los horóscopos. ¿Se ha dado cuenta? Y la gente quiere oírlos. Leo, hoy es tu día. Tu número es el 9. Vamos, no temas, Capricornio. La luna está en posición para ti. Hoy los astros se han confabulado para bendecirte. Y a usted le encanta ver, ¿verdad? Eso. Pero viene la palabra de Dios y dice: arrepiéntete de lo que haces. Eso es una hipocresía. Eso es una mentira. Profetícennos lo que nosotros queremos oír. No queremos oír que nos profeticen lo recto. Y si no tienen palabras para nosotros que nos digan que vamos a estar bien, que nos digan que todo va a salir como esperamos, quítense de delante de nosotros. La pregunta es:
¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 18, 19 y 20? ¿Qué fue lo que provocó en ellos esa respuesta? Deuteronomio capítulo 5 lo dice, versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios. Deuteronomio 5, 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas, no les sirvas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuál debió ser la respuesta? Ahora, preferiría enfatizar otra cosa. Dios no vino con juicio, porque le pregunto, ¿Dios sabía todo lo que ellos estaban haciendo? Sí, y pudo haber venido con juicio, pero no. Dios no vino diciendo, sé lo que tienen en sus tiendas y que lo tienen escondido, por tanto mueran ahora todos. Eso no lo dijo Dios, porque no es así como Dios actúa. Dios sabía lo que tenían en sus tiendas y les dijo, quiero bendecirlos. No quiero que tengan ídolos, no quiero que tengan imágenes, no quiero que se formen esculturas, no quiero que hagan esto. ¿Cuál debió ser la respuesta? La respuesta debió ser que ellos corrieran a sus tiendas y sacaran todo y dijeran, ¿sabes qué? Lo que acaba de decir el Señor, qué preciosa misericordia que nos dejó vivir, pero nos dijo, vayan y saquen todo. Hay que destruirlo. Pero no dijeron eso. Dijeron, no más truenos, no más fuego, no más voz de Dios, no queremos oír la voz de Dios. Y se escribió algo que obviamente luego Dios cambiaría, tornaría en bendición, pero algo de lo más desdichado que dijeron, queremos que nos hable un hombre, no Dios. Dice Deuteronomio 18, versículo 15, que entonces esto pasó. El Espíritu del Señor vino sobre Moisés, profeta de Dios en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. 40 años Dios no volvió a hablar con el pueblo, habló a través de Moisés. Ahora, no eran malas palabras. Esteban dice en Hechos capítulo 7, versículo 38, que estas palabras de Esteban eran palabras de vida, de Moisés, perdón, eran palabras de vida. No eran malas, era la palabra de Dios a Moisés, pero la parte triste es, Dios no volvió a hablar directamente con su pueblo. 1500 años pasaron en que Dios estuvo hablando a través de profetas, de jueces y de reyes. ¿Cuál fue la respuesta? Hechos capítulo 7, versículo 39. Pero vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon
y en sus corazones se volvieron a Egipto. Generación tras generación hicieron esto. Isaías capítulo 65, versículo 12, dice unas palabras tristísimas. Hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. El pueblo pudo haber estado en una comunión intensa con Dios, la desecharon, dijeron que nos hable un hombre. Y reaccionaron de esa manera. Jeremías lo describe también de una manera que es terrible, capítulo 7, versículo 25, que dice así, Jeremías 7, 25, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, pero no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. ¿Qué pasó? Pidieron que un hombre les hablara. Dios les cumplió, pero ¿qué pasó? No le escucharon. Hasta tiempo después, 1500 años después, Hechos capítulo 7, versículo 37, que podría ser un texto que haga referencia al Señor Jesucristo, dice: profeta les levantaré de entre vuestros hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios. Entonces toda la historia toma sentido. Dios, habiendo hablado en otros tiempos, muchas veces a nuestros padres por los profetas. Tiene sentido ahora que hacemos todo ese paseo y vean la insistencia de Dios. Dios, habiendo insistido muchas veces, en muchos tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero muchos se preguntan, ¿qué pasó con Dios? ¿Por qué esperó 1500 años para poderle hablar al pueblo? Este retraso de Dios, entrecomillado, era nada más que la misericordia de Dios, porque Dios habría esperado que ellos reaccionaran antes de que tuviese que hacerlo de esta manera. Mateo capítulo 21 habla de la historia de la parábola del dueño de la viña. Y dice ahí que ese dueño de la viña dio esa viña a trabajar y envió a alguien para recoger las ganancias. Y estos señores dijeron: ¿saben qué? Vamos a quedarnos con esto y vamos a matar al emisario del dueño. Y lo hicieron. Tiempo después el dueño mandó a otro y lo mataron igual. Dice la escritura en Mateo capítulo 21 que después el dueño dijo: ya sé, enviaré a mi hijo, porque seguramente ellos respetarán a mi hijo por ser mi hijo. Y lo envió. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Todo lo que estaba pasando es que Dios estaba dando tiempo para que el pueblo reaccionara, pero no lo hizo. El caso es que se llegó el tiempo en que, dice Hebreos, Dios nos habló ahora por el Hijo. Hebreos capítulo 12, que leímos ahorita, versículo 1 y 2. Pero dice el versículo 18, eso es muy interesante: porque ustedes no se han acercado al monte que se pueda palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas
a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Versículo 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Pero saben qué? No es, dice, no es a ese monte al que se han acercado. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Versículo 23, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mucho mejor que la de Abel. No se han acercado a ese monte, se han acercado a alguien mucho más excelso. Por eso, miren que no desechen al que habla, porque si esos no escaparon, aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió en ese tiempo la tierra, pero ahora ha dicho una vez más: y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No están oyendo cualquier cosa, sino al Hijo de Dios, diciendo: un día voy a sacudir todo, absolutamente todo. Y entonces, dice la palabra de Dios, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero que ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré tierra y cielos. Es decir, en el monte Sinaí se conmovió la tierra. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo dice: conmoveré ambos mundos. El status quo va a temblar, y de hecho el Señor sacudirá absolutamente todo. Deuteronomio 18, 19. Y a cualquiera que no me oiga estas palabras que Él hablare. ¿Quién? Él, Jesús. Como leímos o como repetimos en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. A estos yo les pediré cuentas. Si ignoran la palabra de Dios, estas personas amargas y secas van a morir sin ningún gozo en sus vidas por ignorar la palabra de Dios. Miren que no desechen al que habla, porque Dios no tuvo misericordia de aquellos que ignoraron esa voz cuando les amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Así que saben, Dios está sacudiendo toda institución, todo liderazgo y toda economía. Dios está soplando sobre la tierra. Si nosotros tenemos un poquito de sensibilidad y miramos todo lo que está sucediendo, lo que está sucediendo es que el Señor está empezando,
porque todavía no hemos visto la expresión máxima del poder de Dios. Hemos visto apenas un poquito. Y así como lo hemos visto, es terrible. Estamos viendo que las economías del mundo se mueven. En Brasil están pasando cosas terribles. Francia se está desorganizando, se han levantado movimientos terribles. Estados Unidos, el periodo más largo de cese del gobierno, destrozando su propia economía. México está pasando lo que jamás imaginamos. Con toda la tristeza que es posible, pensamos en las familias de los que murieron antier. Muchas familias enlutadas. ¿Por qué? Por la insensatez, por la falta de sensibilidad, por la falta de respeto a la autoridad, por la falta de reconocimiento que hay un orden que Dios estableció, un orden que no puede ser roto. Pero yo creo que mi necesidad justifica que yo rompa todo orden. Es doloroso, pero es Dios sacudiendo la tierra. Y saben que en los próximos días vamos a mirar que Dios va a sacudir las prisiones. Estamos viviendo el juicio del siglo en los Estados Unidos. Está siendo juzgado el narcotraficante más conocido en la historia de México. Y se están conmoviendo las cárceles. Y se están sabiendo cosas que todavía no sabemos qué tan ciertas son, pero que mientras que se averigua qué tan ciertas sean, se ha movido todo el gobierno de México. Terrible. Dios va a sacudir a los gobiernos. Estamos viviendo el éxodo más grande que hayamos visto o que tengamos informes claros de él, de Centroamérica y América del Sur, pasando por México. Más del 50% de estas personas que están viniendo no llegarán a los Estados Unidos, quedarán en México. Y significará un sacudimiento. Dios está sacudiendo las escuelas, porque cada vez más los maestros estamos perdiendo la capacidad de educar a los niños. Estamos entrando en una etapa de sin gobierno, un desorden total. Y lo peor de todo, avalado por los gobiernos, no solamente el gobierno mexicano, pero por los gobiernos. Sacúdanse las escuelas, sacúdanse las prisiones, sacúdanse las economías, sacúdanse las cortes y legisladores. Todo esto se está sacudiendo, pero le voy a decir algo. No lo está sacudiendo el diablo, lo está sacudiendo Dios, porque tiene que hacer una limpieza, porque tiene que manifestarse quién permanece después del movimiento. Es muy fácil moverse cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles y entonces dicen, ¿saben qué? No quiero nada de esto, me voy, no quiero oír la voz de Dios. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es permanecer, es quedarse y decir, sí queremos oír la voz de Dios. Así que va a venir el Señor y sacudirá ambos reinos, el cielo y la tierra. Y la tierra se está sacudiendo, pero el cielo también se está sacudiendo. Dios está actuando en las iglesias, y todas las iglesias que han sido acondicionadas como antros de vicio serán juzgadas, porque se han acondicionado como antros
con la intención de atraer a la gente, obscurezcamos nuestro ambiente, cuando fuimos llamados a ser más bien luz, amamos las tinieblas. Obscurezcamos nuestro ambiente. No importa si no se puede leer la Biblia entre las filas. Necesitamos un ambiente oscuro donde nadie sea juzgado por el que está a su lado. Las iglesias serán juzgadas. Nosotros tendremos que mantener la misma estructura que recibimos. Dijo el apóstol San Pablo: estoy maravillado de que ya pronto se hayan apartado del evangelio que yo les enseñé. La misma cosa vieja: leer la Biblia, cantarle a Dios, respetar su orden. Me sorprendo que tan pronto os hayáis apartado de este evangelio. Pero si alguien viene y les predica algo distinto, dijo Pablo, es un maldito. Dios va a sacudir las cosas. Dios va a sacudir la iglesia por la eliminación de reglas. Cada vez que ponemos más reglas y cada vez que observamos las existentes, la gente no quiere estar en la iglesia. Hagamos una iglesia sin reglas, porque después de todo, ¿quién tiene la cara para dictar las reglas? Cristo Jesús ha establecido un orden para la iglesia. Él habla fuerte, pero Él empieza hablando tierno y Él habla a su iglesia. ¿Por qué no te has vuelto a mí? ¿Por qué haces oídos sordos a mi palabra? Dios habla con ternura. Ven, hijo mío, ven otra vez. Pero un tiempo su ternura se acaba, porque su paciencia tiene un límite. Su gracia es grande, pero su juicio es recto. Romanos capítulo 3 dice que Él no perderá su balance. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él habla con ternura y está hablando con ternura y lo ha hecho hasta hoy. Yo veo el movimiento de Dios, el sacudimiento de Dios allá afuera. Dios está sacudiendo todo. ¿Quién se atrevía a presentarse delante de una autoridad tan grande como nuestro presidente de la República e increparlo acerca de un asunto tan simple como a qué hora se levanta? Pero sucede todos los días. De repente lo vemos como algo agradable, ¿verdad? Qué bueno que la autoridad se presta, pero no lo creo. No es posible que cualquier tipejo que se sienta ahí en esas filas increpe a una autoridad establecida por Dios y ungida por Dios. Pero se está moviendo, a la gente le encanta, a la gente le gusta, porque no quieren oír la voz de Dios. Quiero que me hable un hombre. Pero ese juicio va a venir a la iglesia. Y entonces va a terminar el periodo de gracia, el periodo que Dios está dando a la iglesia para decir: ven y regresa a la ternura con que te hablo. Ya conoces mi bondad. Ahora, ¿por qué la desprecias? Pero tendrá que venir, y el juicio de Dios y las palabras de Dios tendrán que venir, porque Dios tiene un plan con su iglesia, y ese plan con su iglesia es hacer de ella misma
todo lo que soñó. Soñó una iglesia que se presentaría a sí mismo gloriosa. Dice Efesios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el deseo de Dios. Así que Él va a venir. ¿Sabe qué? Usted no tiene que mover nada. Es Dios quien conmueve a la iglesia. Es Dios quien hace que la iglesia se sacuda para que quien no puede resistirlo se haga a un lado. Quien pueda resistir en las manos del Señor, en sus brazos de misericordia, podrá presentarse en este día final. Estoy leyendo Efesios 5:27. El Señor quiere presentarse a sí mismo a la iglesia, una iglesia gloriosa. Pero ¿qué tiene que hacer? Tendremos que escuchar su voz. Su voz emana todos los días de su palabra. Su palabra es fiel. Su palabra es viva y eficaz y no cambia y no va a cambiar. Y los preceptos que Él ha establecido no van a cambiar. Para los jóvenes que están siendo educados el día de hoy, la Biblia dice que usted tiene que honrar a sus padres. Eso no va a cambiar. La Biblia establece principios para la relación hombre y mujer, y esos principios no van a cambiar. Dios no va a trocar el orden solo porque nosotros lo deseamos. Así que la pregunta es, ¿qué hará con la voz de Dios? Dios está hablando después de haber intentado convencer a nuestros padres a través de sus profetas. Dice, en estos postreros días nos está hablando por el Hijo. ¿Qué haremos ante la voz asombrosa de Dios? ¿Nos rendiremos a ella o diremos, ya basta? Quiero un mensaje más dulce. Quiero un mensaje que me justifique. ¿Qué haremos con la voz de Dios? Padre Santísimo, estamos muy agradecidos por tu misericordia.